Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Bueno, gracias. Vamos a hablar hoy sobre la mitad de la unidad 16. El doctor San Giorgi va a hablar de la otra mitad de la unidad 16. ¿Está bien? Mario, Sí. doctor Lucchesi. ¿Qué haces, Mariel? ¿Cómo te va? No, solamente quería, dentro de lo posible, disculpa, ¿no? Eh, hacer la mención que seguramente has hecho vos sobre el tema del doctor Juan Carlos París. No, recién acabo Que- de ingresar. Perdón. Eh, ¿Puedo hacerlo? ¿Me Sí, permitís? sí, 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 Dos hacelo. palabras y me retiro, Dale, por sí, cómo no. favor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Realmente estamos transitando un momento muy doloroso para todos los integrantes de la cátedra, especialmente aquellos que estábamos en conexión permanente en la comisión con el doctor Juan Carlos París, un excelente docente, persona y compañero de cátedra. Así que es un docente que perdimos eh, por esta enfermedad de la pandemia. Quería comentarlo con los alumnos y con las alumnas y que espero que el alumno que estaba enfermo esté mejor y nos estaremos viendo la semana que viene. Mi respeto para todos y mi agradecimiento para Mario y disculpa la interrupción. No, por favor. Bueno, buenas tardes, alumnos, como les decía. Tenemos que ver hoy la mitad de la unidad número 16 y la otra mitad, la primera mitad en realidad de la unidad 16, la va a abordar el doctor San Giorgi. Como decía la docente recién, tuvimos un fallecimiento en nuestra cátedra. Ustedes saben que Derecho Romano ahora, hace unos años, hace 2 años cuando se modificó el plan de estudio, se incorporó Historia Constitucional Argentina, por lo tanto ahora la denominación de nuestra asignatura es Historia del Derecho y Constitucional Argentina con unidades temáticas de Derecho Romano. El doctor París fue presidente del Colegio de Abogados y fue decano también de nuestra facultad. Aparte también participó en el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados del interior de la provincia de Buenos Aires y estuvo muy vinculado a los organismos de derechos humanos. Así que bueno, vamos a dedicarle entonces la clase de hoy al doctor París. Bien, ¿de qué se trata la unidad número 16? Habla sobre la organización nacional después de la caída de Rosas en el año 1852, ¿cierto? Estamos ya en la segunda etapa de nuestra cursada, ¿no? Vamos a ingresar en algún momento, después del desarrollo de los teóricos por Zoom, al segundo parcial. En lo que a mí respecta, voy a abordar, ¿no?, los debates de la Convención Constituyente de 1853, la fuente, que es un tema en realidad filial a la historia del derecho, que es el derecho constitucional, que va a ser una materia o asignatura continua o contigua a la que están cursando ahora, y después también vamos a hacer mención al Acuerdo de San José de Flores y las reformas constitucionales de 1860, 1866 y 1898, ¿no? Bien, ustedes saben que una vez que Rosas es derrotado, el 3 de febrero de 1852, en la historia brasilera oficial, o en la historia oficial brasilera, se la menciona a Caseros como la revancha de Ituzaingó. Es decir, Ituzaingó, como ustedes vieron para el primer parcial, fue una victoria argentina sobre Brasil, de las Provincias Unidas de Sudamérica, sobre Brasil, y después terminó con la provincia oriental como anexada al imperio brasilero, que se había independizado de Portugal, y después quedó como un estado independiente, como la conocemos actualmente, la República Oriental del Uruguay, habiendo ganado la guerra. Ituzaingó, Juncal, etcétera, militares como el almirante Brown, como Bransen, que murió en batalla, bueno, Lavalle, Alvear, ustedes eso ya lo han estudiado. Si en la historia brasilera figura como la revancha de Caseros,
uno tiene que por lo menos instarlos a la reflexión si Caseros fue una victoria propia o fue una derrota, o la derrota del tirano, como dice un sector muy grueso de la bibliografía argentina, ¿no? Caseros, ¿no? La caída del tirano Rosas, ¿no? Pero sin embargo, Ituzaingó es la revancha de Caseros. O sea, ¿es una victoria brasilera una victoria argentina? Esa es el mensaje, digamos, para la reflexión antes de ingresar a la temática de lleno de esta parte de la unidad número 16. Bien. Voy a ir con ella. Ni bien cae Rosas, la provincia de Buenos Aires se proclama como un estado independiente, está en una virtual secesión, es decir, de 1853 a 1860, Buenos Aires vivió como en definitiva siempre quiso, sin compartir los beneficios de la aduana fundamentalmente, y era un estado, como les decía, independiente, tenía administración propia, su propia constitución, sus propias autoridades, su propio servicio administrativo, su propio ejército, sus propias relaciones exteriores, es decir, era un país fuera de lo que se llamó la Confederación Argentina, cuyo presidente era Urquiza, que como ustedes recordarán era un lugarteniente de Rosas. Rosas lo obliga al cuarto levantamiento en contra de Corrientes, Urquiza se pronuncia y junto con los unitarios emigrados, ¿no? Y los anglo-franceses, porque fue una coalición transnacional la que derrota al gobernador, al restaurador de las leyes, ¿no? Urquiza es ungido presidente, pero sin la presencia de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en algún aspecto Urquiza fue funcional a los intereses portuarios o a los intereses porteños. De hecho, ni bien que Rosas se producen las famosas jornadas de junio, donde hablan Mitre, que después va a ser presidente de la Nación, donde habla Vicente Fidel López, el hijo de López y Planes, ¿no? Y tanto Vicente Fidel López como Mitre también van a ser en algún aspecto escritores, ¿no? De historia, y las historias, ya sea el manual de Manuel Vicente López, o bien la historia de Belgrano y la independencia argentina, la historia de San Martín y la emancipación latinoamericana de Bartolomé Mitre, fueron durante muchísimo tiempo, ¿no? La historiografía oficial en los colegios de la República Argentina, demonizando la figura, ¿cierto?, de Juan Manuel de Rosas, hasta que un diputado del riñón mitrista revela historia y crea lo que ustedes también estudiaron para la primera etapa, la Escuela Revisionista del Derecho con Adolfo Saldías, documentando la historiografía, ¿cierto? Y de alguna manera, si bien no lo sienta a Rosas a la derecha, digamos, del creador, pero de alguna manera tampoco lo demoniza o no ve una historia maniquea como han sido en la historia oficial tradicional liberal, clásica, durante tanto tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense, Buenos Aires, si vivió en un estado de virtual secesión, no convoca a diputados a la Convención Constituyente. La Convención Constituyente se va a radicar en Santa Fe y va a sesionar el año 1853. Ha habido proyectos constitucionales, el de 1819, recordarán el Congreso del 16 al 19, donde se declara la independencia y se adopta la forma republicana de gobierno, ¿se acuerdan de Pueyrredón, del Directorio Supremo, etcétera, etcétera? Sin embargo, esa constitución no fue aceptada y viene a 10 años de 1810 la crisis del 20. Aparte era aristocratizante la composición del Senado. No estoy diciendo nada nuevo, nada que no hayan leído para el primer parcial. Luego el Congreso Unitario Metropolitano de 1824, que fue convocado por el Tratado del Cuadrilátero, también sancionó una constitución, que es la Constitución de 1826, que también adoptaba la unidad de régimen, es decir, no era federal, y lo que hizo fue recrudecer las guerras civiles. Con la derrota de Rosas, ¿cierto?, se sanciona una constitución sin la presencia de Buenos Aires. Lo utilizan Urquiza, pero Buenos Aires, como les dije precedentemente, se va a manejar como un estado independiente. Está bien, sin enviar delegados a la convención constituyente que sesionó en la ciudad de Santa Fe. Bien, ¿qué es la que todos conocemos? Que es la Constitución de 1853. En realidad, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista constitucional, deberíamos llamarla
Constitución de 1853-1860. Bien, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿Buenos Aires envió representantes a la Convención Constituyente de Santa Fe? Pónganme en el chat, ¿sí o no? No, exactamente. Vivió como un Estado independiente, como habíamos dicho antecedentemente. Bueno, la Constitución del 53, que después ustedes van a tener, como les decía también a priori, una materia autónoma que es teoría constitucional o derecho constitucional, donde van a hacer un exégesis, ¿no? Ya sea del preámbulo y las dos partes. La Constitución del 53 toma la metodología de esas constituciones que fueron rechazadas por unitarias, o sea, la estructura y la metodología del texto constitucional es la de sus antecedentes, que son esas constituciones que fueron rechazadas, con un preámbulo que tiene como fuente la Constitución del Estado de Virginia, que es un mensaje introductorio al articulado constitucional, que habla, ¿cierto?, de los tratados interprovinciales que precedieron al nacimiento del Estado argentino y los objetivos de los constituyentes: afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, proveer a la defensa común y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para todos aquellos que quieren habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. El preámbulo fue tomado literalmente de un preámbulo de una constitución de un Estado norteamericano, como les decía, de la Constitución del Estado de Virginia. Y la primera parte del preámbulo hace mención, no los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente en cumplimiento de pacto preexistente, ¿cierto? Pactos preexistentes, Pilar, Venegas, Cuadrilátero. Imagínense la cantidad de tratados que ha habido, bilaterales, multilaterales, ¿cierto?, de 1810 hasta la sanción de la Constitución, como bien dijeron ustedes, sin la presencia de Buenos Aires, con un Rosas exiliado en Inglaterra y con un Urquiza, ¿cierto?, que defeccionó la causa federal, que fue funcional a los intereses del puerto de la ciudad de Buenos Aires, y luego, ¿cierto?, los representantes porteños se manejaron como un Estado independiente y lo consideraron, de hecho, en los debates de la jornada de junio, a Urquiza como el nuevo Rosas, como el nuevo tirano. Claramente ha sido funcional, ¿cierto?, a intereses masónicos, a intereses muy puntuales, ¿no?, que hicieron que Rosas fuera derrotado, como les decía, por una coalición transnacional. Bien, la metodología de la Constitución sin la presencia de los diputados, insisto, y aunque llega al hartazgo con la no presencia o el no envío de delegados, ¿cierto?, a la Convención Constituyente por parte de Buenos Aires, ¿no?, pero la metodología es la misma de las constituciones que fueron rechazadas por unitarias. Preámbulo y dos partes. El preámbulo ya recién hicimos mención, lo hemos más o menos analizado pedagógicamente, ¿cierto?, con los pactos preexistentes, los objetivos y la fuente en la Constitución del Estado de Virginia, y después tiene una parte que tenía 36 artículos con un solo capítulo, declaraciones, derechos y garantías, que la parte 1 es la parte dogmática de la Constitución, y una parte 2 con más artículos, ¿no?, que la parte primera, donde se instituyen los poderes del Estado, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, porque hasta 1853 eran gobiernos que se manejaban con tratados, y Buenos Aires, previa delegación de las provincias ratificadas por las legislaturas locales respectivas, ejercían las relaciones exteriores. ¿Se acuerdan? Tanto Martín Rodríguez, como Dorrego, como Rosas, que fueron gobernadores, ejercían las relaciones exteriores y eran gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque las provincias, previa delegación de sus mandatos, por mandatos de las legislaturas provinciales o locales pertinentes, delegaban en la provincia de Buenos Aires las relaciones exteriores, salvo ese breve interregno del presidente Rivadavia en el contexto de la guerra con el Brasil y de una ley sancionada por el Congreso del 24 al 27 que violaba la ley fundamental que ese Congreso mismo había sancionado. Los voy llevando para atrás en temas que ya fueron abordados en la instancia de evaluación anterior. Bien, debates.
Y ha habido debates, ha habido grandes diputados, fundamentalmente diputados de tendencia católica, es decir, confesionales, y diputados de tendencia laica, Leiva, Gorostiaga, para nombrar algunos de los, Zavalía, para hablar algunos de los convencionales constituyentes. Obviamente nadie de Buenos Aires, ¿no? Y sobre todo ha habido un gran debate que giró sobre el artículo 2. Artículo 2 de la Constitución Nacional. Debate. Ustedes me podrían decir de qué habla el artículo 2 de la Constitución, o si bien lo van a ver después en la materia que le sigue. Bien, el artículo 2 dice el joven Lucas Sciussi: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Sostiene. Es el verbo sostener. Yo les pregunto a ustedes, ese verbo sostener, por intuición, si no es por conocimiento, ¿qué apunta? ¿A una cuestión económica o a una cuestión política? El verbo sostener. El gobierno federal sostiene. ¿Económica o política? Muy bien. Ya sea Ana María Basotti o Marcelo Barni, han dado una respuesta satisfactoria. En realidad, no es un tema político. El sostener apunta a una cuestión económica. ¿Me explico? Porque hay otro artículo también de la parte primera. Si dijimos que esta parte primera tiene 36 artículos y un solo capítulo, ahora hay 2 capítulos y 43 artículos, porque la Constitución se reformó en el año 1994, la última, ¿no? Entonces la primera parte, en vez de tener 36, tiene 43. Bueno, no importa eso. Ahora, después lo van a ver en teoría constitucional o en derecho constitucional, ¿cierto? Pero hay otro artículo que está en la parte primera que tiene que ver con la cuestión religiosa, parte del 2. Sería el artículo 2 y el artículo 14 de la Constitución Nacional. Bien, el artículo 2 ahí lo han transcripto, cuando hablamos de sostener. Ahora, el 14, ¿qué dice? Es un artículo emblemático de los derechos de primera generación. Los derechos de primera generación son los que primero aparecen en la historia y son receptados en las primeras constituciones escritas, ¿no? Después están los de segunda generación, el 14 bis, los de tercera generación, que son los de usuarios y consumidores, y los del medio ambiente, que los incorpora la reforma del 94, y hoy podríamos hablar de cuarta generación, que serían, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la identidad de género, la igualdad de género, etcétera, y hasta de quinta generación, que serían los derechos robóticos, la cuestión de la inteligencia artificial. Bueno, me estoy yendo, ¿no? Pero para que vean ustedes que el derecho va evolucionando y la Constitución lo va receptando, aunque muchas veces la norma va debajo de la dinámica social, ¿no? Pero acá bien dice también Lucas que el artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, y empieza a enumerar. Por eso es un artículo meramente enunciativo y no taxativo. Si fuera taxativo serían solamente esos derechos, pero son muchos, por lo tanto enuncia, es meramente enunciativo y no taxativo, insisto. Y la última parte del artículo 14 dice: profesar libremente su culto. Bueno, acá dice de enseñar a aprender, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de la cuestión religiosa. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hay uniformidad o no entre el artículo 2 y el 14 sobre el tema religión? ¿Qué les parece? El 2 dice que el Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano. Y el 14, en su última parte, porque es un artículo gordo, no valga la vulgaridad del término, dice: todos los habitantes de la nación, empieza a enumerar una serie de derechos, y la última parte del 14 dice: manifestar libremente el culto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay uniformidad
o hay contradicción entre los preceptos del 2 con el 14 última parte? ¿Qué les parece? Acá dice también Lucas que acepta otras religiones. Es correcto, pero la pregunta es, ¿hay contradicción entre el contenido del artículo 2 con el 14 última parte o no? No, es correcto, no. ¿Por qué? Porque la última parte del 14 dice que todos los habitantes de la nación podemos manifestar un credo distinto al católico. ¿Está claro? ¿Está bien? Pero es el credo católico el que es sostenido económicamente. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, siguiendo a un autor de nuestra disciplina como Miguel Ángel Edmejian, hay libertad de cultos, pero no hay igualdad de cultos. Igualdad de cultos. Hay libertad de cultos, pero no hay igualdad, y lo escribí mal, pero no importa, es una cuestión de gráfica, ¿no? Pero no hay igualdad de cultos, según un autor que se llama Edmejian. Edmejian. Este es el nombre del autor, Miguel Ángel Edmejian. ¿Cierto? Él dice esa frase: hay libertad de cultos, pero no hay igualdad de cultos. Pero no hay contradicción entre el 2 y el 14 última parte, ¿está bien? Y otra cosa que les voy a adelantar a ustedes para que sepan, aunque esto no es un tema de evaluación de historia del derecho y constitucional argentina, sino de derecho constitucional, sino de derecho constitucional o teoría constitucional, es que la religión católica en Argentina es religión oficial. Pero no es religión de Estado. Y ahora les voy a explicar. La religión católica es religión oficial, pero no es religión de Estado. Por lo tanto, una cosa es religión oficial y otra cosa es religión de Estado. Pero ustedes que me está confundiendo, me dirán, si uno le pregunta, no sé, a cualquier persona, qué diferencia hay o qué distingo hace entre religión oficial y religión de Estado, por ahí le dicen y es lo mismo. Bueno, y tampoco está mal que la gente no tiene por qué estar en el distingo técnico, pero bueno, nosotros estamos en una casa de altos estudios o de estudios superiores dedicados a la enseñanza de la abogacía, del derecho, y tenemos que saber que tenemos un vocabulario propio, que tenemos tecnicismo, que tenemos un lenguaje sui generis, que tenemos una autonomía académica, que somos una disciplina distinta a otras disciplinas, aún dentro de las ciencias blandas. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, no es lo mismo religión oficial que religión de Estado. ¿Cuál es la diferencia que hay en Occidente? Porque estoy hablando de Occidente. Cuando me refiero a Occidente hablo de Europa y América, ¿está bien? Porque Irán es un Estado confesional. Es más importante el imán religioso iraní que el presidente de Irán, ¿está claro? Es un Estado confesional donde la religión está por encima de la política. Pero nosotros no vivimos en Occidente, no sé si para bien o para mal, pero no vivimos en Oriente, y aún dentro de Oriente hay posiciones radicalizadas, como por ejemplo, por lo menos desde nuestra perspectiva, el caso de Irán, que era un Estado, que es un Estado confesional, o en su momento, antes de la caída del muro comunista, en el año 1989, hay un país que se llama Albania. No sé, ¿sintieron hablar de Albania ustedes, jóvenes? Sí, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Qué diferencia encuentra este autor Edmejian
entre un católico apostólico romano y un mormón o testigo de Jehová o cualquier otra acá No, en la, Argentina? no, la diferencia es que la Iglesia Católica es sostenida económicamente, pero uno puede ser mormón, puede ser evangelista eh, 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 pentecostal, o puede ser evangelista eh, eh, de la Iglesia Bautista, no sé si soy claro. ¿Se entiende? O puede ser judío, puede ser del Islam, o puede ser de la religión que quiera. Es más, puede ser agnóstico, puede ser una persona indiferente ante la religión. El Estado argentino no persigue a nadie por el credo que profese o aún que no profese, ¿o no? ¿Me explico? Claro, pero usted decía, Pero hay libertad de mantiene cultos. económicamente a una religión. Por eso hay libertad de cultos, diría Mejián, pero no hay igualdad de cultos, porque si hubiera igualdad de cultos, también el Estado argentino tendría que subsidiar, por ejemplo, algunas actividades de otros credos. ¿Se entiende? Bien, solo una cuestión económica. Es una cuestión económica, que en Bien, realidad se circunscribe al pago de obispos, tampoco de los curas párrocos, ¿se entiende? Pero no quiero entrar en el detalle. bien, bien. Gracias. Es más, el Papa Francisco tenía una pésima relación con la gestión anterior, así como tiene una muy buena relación con la gestión actual, e inclusive creo que no quería ni recibirle el dinero de los sueldos de los obispos. ¿Está bien? ¿Se entendió? No quiero entrar como decía, en la cuestión casuística. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que hay libertad de cultos, pero que no hay igualdad de cultos, que el artículo 2 y el 14 última parte fue objeto de debate en 1853. Porque acá el programa pregunta debates, ¿no? Y hubo debates entre diputados católicos y diputados laicos en la Convención Constituyente de 1853. Y yo me fui, más que al debate, me fui a hablar del articulado, que es un tema de derecho constitucional. Pero a mí me parece que esta materia tiene que servirle de base, y de una base bastante fuerte, para cuando vayan a cursar ustedes la materia contigua o continua, como dije en más de una oportunidad, que es teoría o derecho constitucional. Cuando vayan a hablar con algún profesor de derecho constitucional o teoría constitucional, ustedes van a decir libertad de cultos, pero no igualdad de cultos, el 2 y el 14 última parte, que no hay contradicción, quién es Edmejian, ¿me explico? Van con alguna base. Y que el Estado argentino tiene una posición de religión oficial, la católica, y no de religión de Estado. Y estaba en eso. ¿Cuál es el distingo? Que la Iglesia Católica está dentro de la sociedad civil, como los partidos políticos, como las universidades, como la Iglesia, como los sindicatos, como las fábricas, como las empresas, como la sociedad de fomento, como los clubes. ¿Me explico? Pero no forma la Iglesia Católica parte del Estado. Es mantenida por el Estado, pero no forma parte del Estado, como las Fuerzas Armadas, como la burocracia administrativa. ¿Me van siguiendo? No está presupuestada en las columnas del presupuesto: salud, educación, vivienda, desarrollo social. ¿Me explico? ¿Vieron las columnas del presupuesto? Que es una ley que se vota a fin de año todos los años, o se prorroga si no se llega a un acuerdo político. ¿Me van siguiendo? Sí, o sea que no se sabe el porcentaje que va para la iglesia. Ahí se No, que no debatía está también. presupuestada, no está presupuestada la Iglesia Católica, no figura dentro del presupuesto argentino. Primero, ¿qué es el presupuesto argentino? Es una ley, la ley de leyes, que hay que votarla antes del 31 de octubre. Si no hay acuerdo político, se prorroga la anterior. ¿Está bien? Y en ese presupuesto, ¿cierto?, se pone Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Justicia, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autárquicos, gastos todos los gastos que representan el Estado, los empleados públicos nacionales. ¿Me van siguiendo ahora? Pero no hay ninguna columna que diga Iglesia Católica. Por eso no es religión de Estado, porque la Iglesia no forma parte del Estado. Los partidos políticos no forman parte del Estado. En Cuba sí, el Partido Comunista Cubano forma parte del Estado, porque el Estado y el partido están confundidos. ¿Está claro? El Partido Comunista Chino, o en su momento el Partido Comunista en la vieja Unión Soviética. ¿Sí? Los sindicatos, las empresas, las universidades
la iglesia, están en la sociedad, pero no forman parte del Estado, ni están presupuestadas dentro del Estado la iglesia. Por lo tanto, no es religión de Estado, es religión oficial. ¿Está bien? Es religión oficial. ¿Cuál sería el caso de religión de Estado? ¿Cuál sería el caso de religión de Estado en Occidente? Que está presupuestada, que forma parte del Estado. Reino Unido. Cuando digo Reino Unido, ¿a qué país me estoy refiriendo? Inglaterra, Gran Bretaña. Pero entonces, cuando dice el artículo 2, el gobierno federal sostiene, si no lo está bancando económicamente, ¿qué? Sí, el Estado argentino tiene legalmente un sostenimiento económico hacia un credo en particular que es el católico. Eso se entiende, ¿no? Sí, pero por otro lado dice que no aparece en la ley a fin de año sobre el presupuesto. No, eso te lo estoy explicando yo, que en realidad estoy profundizando el tema que excede el marco de historia del derecho argentino y estamos hablando de derecho constitucional, ¿cierto? Lo que les estoy diciendo a ustedes es que hay una ley de presupuesto que se vota hasta el 31 de octubre, hay que votarla, y si no se llega a un acuerdo político se prorroga nacional, el país es federal. Es la ley más importante a nivel provincial. Obviamente a nivel local hablamos del presupuesto marplatense, a nivel provincial de la provincia de Buenos Aires, porque vivimos en la jurisdicción bonaerense, y a nivel nacional hablamos del Estado argentino, ¿está bien? El Estado nacional, cuando se hace la ley de presupuesto y se vota, no se vota la columna de la Iglesia Católica, porque la Iglesia forma parte del Estado. ¿Quién forma parte del Estado? La burocracia administrativa y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿Está claro? Las Fuerzas Armadas forman parte del Estado y la burocracia administrativa son los del Estado. ¿Me explico? Y cuando hablo de los de la Corte para abajo, ¿no? De los legisladores nacionales, de los asesores, de los empleados permanentes. ¿Se entiende ahora? Eso es lo que está presupuestado. Cuando hablamos de los ministerios, bueno, ¿qué presupuesto hay para educación? ¿Qué presupuesto hay para salud? ¿Qué presupuesto hay para desarrollo social? ¿Qué presupuesto hay para ayuda social? ¿Qué presupuesto hay, cierto, para igualdad de género? ¿Qué presupuesto hay para medio ambiente? ¿Vieron todos los ministerios? Bueno, todos tienen sus columnas y todos tienen asignado una porción del presupuesto. ¿Está bien? Ojalá algún día el presupuesto de educación logre, digamos, algunas gestiones políticas que han sido muy benévolas con la cuestión de la educación, ¿cierto? Generalmente se saltean bastante la cuestión de la educación, ¿no? Así como que haya un buen presupuesto de salud al efecto de poder contener digamos, viviendo. Vieron ustedes que ha sido un desastre, ¿no? El tema de la infraestructura hospitalaria, que de hecho, valga la pena reiterarlo, en la gestión anterior el Ministerio de Salud fue bajado, pero no había un ministerio para la gente, como diría el doctor Ramón Carrillo, ¿no? En el primer gobierno de un ministerio para la vaca y no es un ministerio para la gente. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, independientemente de que ahora, bueno, todos estamos bastante molestos y mal, de hecho, fíjense que un docente de la cátedra fallece pandémico y todos ya tenemos conocidos, es más, tenemos conocidos que han fallecido, no solamente que han tenido el COVID-19, sino que también, no, imagínense, si no se hubiera
tomado los primeros meses de la pandemia para el rearme hospitalario, ¿no? Temas reactivos, unidades de terapia intensiva, capacitación, insumos, etcétera, estaba todo desmantelado, era tierra arrasada. Independientemente que uno ahora puede llegar o no compartir, digamos, algún tipo de lineamiento, ¿no? Pero bueno, ojalá que haya un presupuesto en salud, que haya un buen presupuesto en educación, ¿no? Y que no haya, que cada vez haya menos presupuesto para materia social, significa que el país va a estar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estamos pasando un momento sanitario y económico complicado, no muy complejo. No soy un cientista político por decir esto, no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, ¿no? Pero el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para hablar la denominación técnica en las Naciones Unidas, de lo que nosotros conocemos como esa isla que es Inglaterra, ¿no? La iglesia oficial de Inglaterra es religión de Estado. Me gustaría, si me lo dicen, ¿cómo se llama la iglesia oficial inglesa? ¿Vieron que ellos tuvieron un rey en una época que se llamó Enrique VIII, que se casó varias veces? 8. Él era católico. Como la iglesia católica no le admitió el divorcio, ¿qué hizo? Bueno, creó una iglesia. Digamos que no era un motivo muy religioso el de Enrique VIII, ¿no? ¿Está claro? Cosas de Calvino, de Lutero, de la iglesia católica, y fundó una iglesia fundamentada en la posición de la Iglesia Católica de Roma de no darle el divorcio. Entonces, bueno, ¿qué hizo el rey de ese momento? Y creó una iglesia. Digamos que no fue un fundamento religioso, sino que fue un fundamento que tiene más con las cuestiones personales de él que con un tema de principios religiosos, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia oficial, la iglesia predominante en el Reino Unido, que forma parte del Estado? En el Reino Unido va a estar el primer ministro, los gastos que tienen los ministros, ¿cierto? Los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, la burocracia administrativa, los gastos de la nobleza, porque es una monarquía constitucional Inglaterra, ¿no? Por lo tanto, los gastos, ¿no?, que demande la corona británica también están presupuestados, como en Holanda, como en otros países también, ¿no? Estoy hablando de Occidente. ¿Cuál es la iglesia británica? ¿Qué religión profesan mayoritariamente los británicos? También hay católicos, también hay islam, también hay judíos, también hay agnósticos o indiferentes ante la religión. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Son anglicanos. Lucas Husey nuevamente ha dado una respuesta satisfactoria. Son anglicanos, ¿no? Son anglicanos. Y la pregunta es, para terminar el tema ¿la iglesia anglicana en Inglaterra es religión oficial o de Estado? Contéstenme eso por el chat. En Inglaterra, ¿la iglesia anglicana es religión oficial, como la católica en la Argentina, o es religión de Estado? Bien, ¿por qué? Porque está en el presupuesto. Porque forma parte, no es oficial, Ana María, es de Estado, porque está presupuestada, forma parte del Estado la iglesia anglicana. La iglesia católica en la Argentina no forma parte del Estado. No forma parte del Estado. No forma parte del Estado de la iglesia católica argentina. Es mantenida, es preferida, hay libertad de cultos, porque uno puede inclusive no ser ninguno o profesar otro, pero mantiene a un credo en particular. En cambio, la iglesia anglicana en Inglaterra forma parte del Estado anglicano, no solamente es preferida económicamente, sino que forma parte, ¿cierto?, del presupuesto británico, como los gastos de la corona británica, como los gastos de la administración británica, como los gastos del ejército y de las demás fuerzas armadas británicas, como los gastos de la burocracia administrativa británica. ¿Está bien? Bueno, ese es el distingo entre religión oficial y religión de Estado. Bien, ahora vamos a ver, y les voy a hacer otra pregunta. ¿La Constitución Nacional Argentina puede ser objeto de reforma? ¿Sí o no? Ustedes me contestan.
Sí, ¿podrían contestarme todos? ¿Se puede reformar la Constitución argentina, sí o no? Bien. Si sabemos que hay una reforma última, que es la de 1994, obviamente por intuición uno dice sí, se puede reformar. Después hay un procedimiento para reformar la Constitución, que lo van a ver en Derecho o en Teoría Constitucional, que es el artículo 30. También se los adelanto, no se los voy a explicar, pero se los adelanto, ¿cierto? El artículo 30 dice que se necesita una ley que declare la necesidad y urgencia de la reforma con un quórum especial, que son las 2/3 partes de los totales del Congreso, y convocar a una convención nacional constituyente al efecto de la reforma. Y después se reinicia luego el Parlamento viejo. ¿Me van siguiendo? Esos son los dos pasos que dice el artículo 30. El artículo 30 nosotros no lo vamos a evaluar porque tiene que ver con una materia que, si bien es filial de la nuestra, no es la nuestra. Pero nosotros tratamos de darle, como les dije hace unos minutos atrás, que vayan con una base medianamente sólida a la materia que es, como les decía, filial, que tiene un parentesco académico con Historia del Derecho y Constitución Argentina, que es Teoría o Derecho Constitucional. ¿Está bien? Por lo tanto, si hay un procedimiento para la reforma, por último, les pregunto, ¿es fácil reformar la reforma? ¿Es flexible el sistema de reforma o es rígido? Si hay un, a ver, por sentido común, si hay un procedimiento que lo prevé el artículo 30, que también está en la parte primera, ¿no? Que tiene dos partes, parte A o B. ¿Es rígido o es flexible? Es rígido, porque hay un mecanismo para reformarlo. Si fuera flexible no se llama una convención constituyente, ni hay una ley que declare la necesidad de urgencia, ni hay un quórum específico, que es mayor a la mayoría, a la mitad más uno, que son las 2/3 partes. La mitad más uno sería mayoría absoluta. Las 2/3 partes son muchísima cantidad, ¿me explico? De legisladores se necesita un consenso para reformar la Constitución. Un solo partido no puede reformar la Constitución, porque nadie tiene 2/3 partes de los votos, y de los totales, no solamente los presentes en la sesión. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cuáles fueron en la unidad número 16? Nos pregunta la reforma de 1860, la reforma de 1866, la reforma de 1898, y antes de eso nos habla del Acuerdo de San José de Flores. Bien, vamos a hablar del Acuerdo de San José de Flores. Rosas cae el 3 de febrero de 1852. Durante 7 años exactamente, Buenos Aires va a vivir en un estado de secesión. Secesión de Buenos Aires. ¿Se entendió? De 1853 a 1860. En 1859 se produce la batalla de Cepeda. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos una Cepeda que termina en el Tratado de Pilar en 1820. Esta es otra batalla de Cepeda. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Bien. Sí. Cuando hablamos de Cepeda, no estamos hablando de 1820, estamos hablando de otra Cepeda, la de 1859, ¿cierto? En la batalla de Cepeda, de 1859, obviamente, ¿quiénes estaban peleando? Si por un lado estaba la Confederación Argentina con Urquiza y por otro lado estaba el Estado de Buenos Aires con Mitre. Estado de Buenos Aires con Mitre y Confederación Argentina con capital en Paraná con Urquiza. Ahí ven en el chat, el Estado de Buenos Aires con Mitre como un Estado independiente durante unos cuantos años, después de la caída de Rosas, y la Confederación Argentina con capital en Paraná con la presidencia de Urquiza. Bueno, en la batalla
de Cepeda, ¿quién gana? En 1859. ¿Quién gana en la batalla de Cepeda? En 1859. Gana la Confederación. Con Urquiza. ¿Está bien? Por lo tanto, se firma, después de toda una batalla, como cualquier batalla, se firma un pacto, un acuerdo. En este caso es el Acuerdo de San José de Flores, que gana la Confederación, donde Buenos Aires se obliga. ¿A qué se va a obligar? A ver, por una cuestión de intuición política. Si Buenos Aires era un estado independiente y la Confederación, es decir, las otras provincias estaban formando una confederación con la presidencia de Urquiza, ¿cierto? Dijimos que lo usaron a Urquiza para sacarse de encima Rosas, y ahora se lo sacaron a Urquiza de encima. Y vivieron varios años como un estado independiente sin compartir los beneficios de la aduana, de los ingresos que tenía, ¿cierto?, la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, entre otras cosas. Era un estado independiente, propia constitución, propio servicio de relaciones exteriores, propia burocracia administrativa, su propio ejército. Pierde Buenos Aires, gana la Confederación. Pacto de San José de Flores. ¿Qué les parece que pudieron haber arreglado en ese pacto? Si gana la Confederación, ¿qué le exigían a Buenos Aires? Exacto, muy bien. Como dice Marcelo Barney, que se incorpore Buenos Aires a la Confederación Argentina. Es correcto lo que dice Marcelo Barney. Tiene mucha lógica, ¿no? Ese acuerdo. El acuerdo de San José de Flores se da después de la batalla del 59. O sea, se da después de Cepeda, pero antes de Pavón. Porque en 1860, o sea, ¿qué dice el acuerdo de San José de Flores? Que Buenos Aires incorpore, pero a su vez Buenos Aires pide que se modifiquen algunas cuestiones de la Constitución del 53, a las cuales ellos no habían enviado representantes. ¿Está bien? Pierden la batalla, aceptan integrarse, como dice el joven alumno, pero a su vez también piden la posibilidad de enmiendas a la reforma constitucional. Por eso hay algunos autores que consideran que la reforma, algunos autores de derecho constitucional consideran que en 1860 no es reforma y hablan de 1853-1860. Se estaría, en términos de derecho constitucional, en ejercicio, y estamos hablando justamente de derecho constitucional, de la terminología propia de una materia filial. Hay errores de imprenta, ¿no? Nada más que por la velocidad del escrito. Se estaría en ejercicio del poder constitucional originario. ¿Qué quiere decir esto? Como que la reforma, para algunos autores del 60 no es reforma, y que sería como que están todavía reformando la vieja del 53, ¿entiendes? Como que estaríamos hablando de la primera. Entonces, si estamos hablando de la primera, la reforma del 60 no sería la primera reforma, sería, digamos, un debate muy largo de la de 1853. No sé si se comprende lo que estoy diciendo. Pónganme si comprenden lo que dije o no. Para algunos autores, la reforma del 60, después del Pacto de San José de Flores, que obliga a Buenos Aires, ¿cierto?, a reintegrarse a la Confederación, pero a su vez dejando la salvedad de reformar algo, ¿no? Hace que la reforma del 60
no sea la primera reforma, sino que el grueso de los constitucionalistas consideren que se está todavía en el vocabulario técnico de derecho constitucional en el ejercicio del poder constituyente originario. Por lo tanto, la primera reforma sería la de 1866. La reforma de 1866 sería, para muchos, no estoy asegurando que es así, no lo tomen literalmente, ¿no? Digo, para muchos, la primera reforma. Para muchos constitucionalistas, ¿no? Eso sería lo Estamos de la hablando siempre de derecho convención. constitucional. En el libro dice la convención ad hoc de 1860. ¿A eso tiene que Claro, ver? No. claro, sí, tiene que ver, porque el acuerdo de San José de Flores hace que, como bien dijo Marcelo, ¿cierto? Ganó la guerra de Cepeda a la Confederación. Bueno, Buenos Aires basta de ser un Estado independiente, ustedes forman parte con el resto de las provincias. Buenos Aires le dice, sí, está bien, pero que se cree una convención ad hoc, es decir, porque queremos tratar algunos temas. O sea, no fueron 7 años, pero después ahora perdieron y encima quieren reformar. Y lo logran, ¿está bien? Y lo logran, y fíjese, de tal manera que en 1860, un año después de San José de Flores, en 1860, batalla de Cepeda. Pregunta, les pregunto, ¿quién gana? 1860, escribí mal ahí, ¿eh? ¿Quién gana la batalla de Cepeda? Un año después de la batalla, perdón, batalla, me equivoqué, disculpen, ¿eh? Batalla de Pavón, 1860. Ahí está. Nuevamente Marcelo Barni da con la respuesta correcta, como en su momento fue Lucas. Marcelo dice, Mitre gana, pero yo le voy a decir algo a ustedes. En realidad Mitre no ganó nada. Nunca ganó una guerra Mitre, salvo las batallas que le inventa el diario que él creó, que es un diario que todavía sigue. ¿Cuál es el diario que fundó Bartolomé Mitre, que hoy es un diario muy prestigioso? Es un diario de los más importantes, diría de los dos más importantes que tiene la Argentina. ¿Cuál es el diario que crea Mitre? Y volvemos después al tema político. La Nación, exacto. ¿Está bien? O sea, Mitre nunca ganó una guerra. Nunca. Inclusive en Pavón les voy a comentar lo que pasó. La caballería entrerriana, ¿cierto? La capital de la Confederación, ¿dónde estaba? Anótenme, a ver, porque quiero reafirmar conceptos. ¿Dónde estaba la capital de la Confederación? Urquiza, ¿qué era? ¿De qué provincia era? Bien, Paraná, perfecto. La caballería entrerriana lo derrota a Mitre. Mitre estaba recluido en un convento en la ciudad de San Nicolás. ¿Sintieron hablar de la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con la provincia de Santa Fe? Él estaba recluido en el convento. Y Urquiza obliga a la caballería entrerriana, que estaba a cargo de... Acuérdense de este apellido, a cargo de López Jordán. ¿Se van a acordar? Con una sola A. Caballería entrerriana a cargo de López Jordán. Urquiza lo obliga a retirarse del campo de batalla. A López Jordán. Y Mitre queda como vencedor de
Pavón. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Si la caballería entrerriana, es decir, el ejército oficial de la Confederación, había derrotado a Mitre, que estaba recluido en un convento de San Nicolás, Urquiza, que era el presidente de la Confederación Argentina, da la orden, ¿cierto? La contraorden, digamos, que López Jordán repliegue las fuerzas y queda Mitre vencedor cuando era perdidoso. ¿Cuál es la explicación que se puede dar? ¿Cuál es la explicación que se puede dar? Esta es una opinión que yo tengo, que coincido con algunos escritores, ¿no? Pero tampoco es verdad revelada, ¿no? ¿Se entiende ahora un poco? ¿Por qué? ¿Se Profe, en entiende? el libro no dice nada de la batalla de Pavón. Dice Cepeda, después acuerdo de San Nicolás de Flores, después la convención ad hoc y ya pasamos a la reforma Digo, constitucional de 1866. Usted dice que hay que... Estoy en el bueno, libro ahora la del... sabe, ahora ya sabe qué pasó en Pavón, ¿no? Bueno, ¿Viste lo que pasó? Se definió la historia argentina y joven, porque Mitre termina presidente en el 12 de octubre de 1862. Y Mitre presidente significa la derrota definitiva del federalismo en la Argentina. ¿Se entiende? Cuando habían perdido la guerra, terminó ganándola por un pacto masónico. ¿Entiende? Ahora, ¿qué bien, sí, sí. pasó? Ahora vamos al tema jurídico. De 1866. Derechos de exportación se reservan al Congreso Nacional. Los ingresos, obviamente, ¿no? X es exportaciones, ¿cierto? Ustedes que están estudiando economía también. Eso es lo que habla la reforma de 1866. Que los derechos de exportación es una facultad del Congreso de la Nación, por lo tanto, lo que ingresara por lo que se exporta en conceptos de ingreso van a la nación. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Para decirlo con un vocabulario de la Argentina de hoy, ¿saben qué son los derechos de exportación? Yo no sé, porque hay mucha gente que dice, mirá, qué estado confiscatorio, esto es Venezuela. ¿No? ¿Me explico? Hay gente que la verdad, ¿saben qué son los derechos de exportación, jóvenes? Esto. ¿Sintieron hablar esta palabrita? ¿Eh? ¿Sintieron hablar? ¿Eh? Las famosas retenciones. Retenciones que tiene que pagarla, ¿cierto? El campo con las agroexportadoras, ¿no? Que tiene que pagarla la pesca, que tiene que pagarla la minería, que tiene que pagarla, digamos, para que esa plata ingrese a la Argentina y el Estado Nacional la distribuya. Después, si la distribuye mal, eso es otro tema. Si esa plata se va en corrupción, es otro tema. Si esa plata se va en obra pública ilegal, es otro, eso es harina de otro costal. ¿Me explico? Pero el de los derechos de exportación son lo que se trató en la reforma de 1866. ¿Se entendió lo que se trató en la reforma del 66? Que para muchos es la primera reforma constitucional, porque la del 60 es la del 53-60. Es como que si se estuviera todavía sesionando en el 53, ¿me explico? Y la reforma de 1868, y con esto ya los libero, 1868,
¿Qué pasó acá? Plena general. A poco tiempo de asumir Roca, se incorporan en realidad, más que reforma, es una ley de ministerios, se amplían los ministerios. En resumen, ¿se puede reformar la Constitución? Sí. ¿Hay un mecanismo para reformarla? Sí. ¿Hay un artículo constitucional explícito en la parte primera de la Constitución que habla de cómo se puede reformar? El artículo 30 de la Constitución Nacional. Con una ley que declare la necesidad y urgencia, con un quórum especial y convocar una reforma constitucional nacional. Ese es el mecanismo. ¿Está bien? Y es rígido y no flexible porque se necesita o demanda un procedimiento. ¿Cuál es la primera reforma constitucional? La de 1860. Pero la mayoría de la Biblioteca de Derecho Constitucional se dice que la del 60 no fue reforma, que se está en ejercicio del poder constituyente originario. Acuerdo San José de Flores. Buenos Aires es obligada a reincorporarse con sus hermanas provincias en la Confederación, pero se reserva la posibilidad de cuestiones modificatorias del tema constitucional. Después de Pavón, Buenos Aires termina con Mitre reincorporada, con Mitre presidente y desde una posición de fuerza habiendo perdido Pavón y terminando ganando por una cuestión de un pacto masónico. Para que ustedes sepan, esto simplemente a título de adelanto, en 1870 asesinan, matan a Urquiza en su palacio. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue obligado a retirar la caballería entrerriana? Urquiza obligó al jefe entrerriano a retirar la caballería de Pavón cuando lo estaban venciendo a Mitre, que estaba recluido en un convento en San Nicolás. ¿Quién era ese militar entrerriano, jefe de la caballería oficial de la Confederación Argentina? Exacto, muy bien, señor Marcelo Barney, López Jordán, Ricardo López Jordán. 10 años después, ¿cierto? López Jordán hace justicia de manera violenta. Un homicidio político más en la política argentina. Si empezamos con Liniers, si consideramos que Liniers fue el primero, después Dorrego, que yo creo que fue el primero, ahora viene el de Urquiza. ¿Está bien? Bien, profe, entonces si ustedes nos preguntan en el parcial cuándo fue la reforma constitucional, la primera nosotros tenemos que poner 1866. No, ustedes pueden dar una explicación. Sí. No creo, nosotros vamos a tomar un multiple choice y el titular va a tomar por Zoom, ¿de acuerdo? Si el titular pregunta por Zoom, ustedes tienen la posibilidad de hablar. Entonces ahí hablando uno y explicar que un sector de la biblioteca, yo no estoy aseverando, dije que tampoco es la verdad revelada, es simplemente una opinión importante de constitucionalistas que dicen que la reforma del 60 no fue reforma si está en ejercicio del poder constituyente originario, porque es como que se está sesionando todavía. ¿Me explico? Si usted contesta de esa manera, es una respuesta brillante. Pero si usted dice que la reforma del 60 es reforma, tampoco está mal. ¿Está bien? Hay que ver cómo está escrito la pregunta en el multiple choice. ¿Sí?
lo más probable es que no sea equívoca, es decir, que no lleve deliberadamente a un error del alumno. ¿Me explico? Si hay una sola respuesta correcta de 4 opciones, no creo que haya maldad, digamos, en la confección de la pregunta para que la contesten mal. ¿Se entiende? No sé con quién estoy hablando. Conmigo, con Lucas. Entonces usted no cree que estén las dos opciones de 1860 y la de No, 60. no. Si hay una respuesta válida, no puede haber dos respuestas válidas. Así que no creo que haya maldad en la confección del interrogante. ¿Me explico? Bien, gracias. Pero yo simplemente le hago este distingo porque lo van a ver en derecho constitucional y es bueno que vengan con una base medianamente sólida porque nuestra materia es en gran parte historia constitucional. Y yo soy de alguna manera el referente de historia constitucional dentro de la cátedra. No me gustaría que vayan a la cátedra del doctor Jiménez o a la cátedra del doctor Pedro López Martuzzi desconociendo el debate de los constitucionalistas sobre 1853, que eso sí va a estar, que es sobre el artículo 2, diputados católicos y laicos, está bien, ni que tampoco desconozcan el 2 y el 14, y que desconozcan que se puede reformar y que es rígido, aunque no sepan el contenido del artículo 30, ni que no sepan que la Constitución de Virginia es el antecedente del preámbulo, de que no sepan que hay dos partes, que la 1 se llama dogmática y la 2 orgánica, y que desconozcan las reformas constitucionales, por lo menos a grosso modo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si bien no estamos en el detalle constitucional, tenemos que dar por lo menos las bases para que ustedes tengan las herramientas sólidas al efecto de poder tener una comprensión mayor en la materia contigua, porque yo doy no como una cuestión ya administrativa, pero si llegaron a esta instancia, doy casi como validado la posibilidad de que ustedes ya promocionen esta asignatura. ¿Está claro? Recuerden que se promedia la nota del titular con la nota de los otros docentes. La reforma de 1866 son potestad del Congreso Nacional de los Derechos de Exportación y la reforma de 1868 es una ley de ministerios. Porque en realidad lo que hace es incorporar más ministerios. Si no me equivoco, 3 ministerios más. En vez de 5 pasan a tener 8. Si no me equivoco, porque uno a veces también confunde, ¿no? Es una ley de ministerios la reforma de 1868 en realidad. Después viene la de 1949, después viene la de 1957, después viene la reforma, que es una ley electoral durante un gobierno militar de la enmienda Lanusse de 1972, y por último la reforma de 1994. Acá en el programa para la unidad 16 les piden 1860, 1866 y 1868, y el Acuerdo de San José de Flores, que como bien dijo, si no me equivoco, Lucas o Marcelo, ¿cierto? Buenos Aires se reintegra, pero a su vez, ahí usted me dijo convención ad hoc, ¿no? A su vez Buenos Aires pide que se modifiquen algunas cuestiones, aún perdiendo en Cepeda, pero después triunfa en Pavón, en circunstancias extrañas. En circunstancias extrañas. ¿O no? Pacto masónico en el medio. También Si habla eso de no, la en el libro, no sé qué libro se refiere. ¿En qué libro es? ¿El libro titular? Historia Constitucional, tomo 2 de Furundarena. Que no dice nada de Pavón. No. Mal. No Bueno, puede ser, debe estar en algún lugar. yo estoy en el 2, no Pero sé si los dos tomos no quizás. se puede desconocer Pavón. No se puede desconocer Pavón. Bueno, Porque es una traición turquiza. ¿No les puse yo en el chat 10 años después, López Jordán lo mata? ¿O no? 10 años después lo mata en el Palacio de San José. Ustedes fueron al Palacio, yo no fui. Pasé cerca, es en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, unos kilómetros para adentro. Todavía está la bala, los vestigios de bala ahí en la pared. A este gran traidor del federalismo argentino, que fue Justo José de Urquiza. Sin embargo, ustedes van a Entre Ríos y el señor Urquiza es, no sé, el gran político de Entre Ríos, ¿no?
También habla de la competencia de la Corte Suprema en la reforma constitucional de 1866. En Pero 1866 lo que ustedes tienen que recordar es que es el tema de las retenciones. Los bien, derechos de exportación son potestad del derechos de Congreso de la Nación. exportación. Bien. Exportaciones se escribe X en el lenguaje económico, así. Importaciones es M, ¿sí? ¿Está bien? Y 1868 es una ley de ministerios prácticamente, porque se amplían los ministerios. Yo creo que lo escribí en el chat esto, pero... ¿Está bien? El doctor el otro docente, no sé qué día, ustedes ya deben tener el cronograma de clases, ¿no? Va a hablar de de la primera parte de la unidad 16. Es decir, yo hablé de la Constitución de 1853, fuentes, debate, artículo 2, laicos católicos. Acuerdo de San José de Flores, reforma de 1860, 66 y 1898. Perdón, yo puse 1868, es 1898. 1898, ¿está bien? No es no 1868, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está claro? La ley de ministerio es la de 1898. Estamos hablando a pocos días, a poco tiempo de asumir el segundo mandato Roca. Plena generación del 80. El doctor San Giorgi va a hablar del pronunciamiento de Urquiza, que algo acá comentamos, el protocolo de Palermo, el acuerdo de San Nicolás, que ustedes lo han mencionado, Alberdi, las bases y el sistema económico y rentista y el pensamiento de Mariano Fragueiro. Esos son los temas que va a hablar, es decir, la primera parte de la unidad 16, el doctor Carlos San Giorgi. Y en mi caso, lo que soy el doctor Mario Lucchesi, hablé de los temas estos de referencia. Después, en algún momento, en el cronograma de clases, 2 días pendientes con ustedes, uno para hablar de Rivadavia y otro para hablar, no, perdón, uno para hablar del radicalismo, perdón, ya primera etapa, hay rosas. Yo voy a hablar del primer gobierno radical de Irigoyen, voy a hablar del gobierno de Alvear, voy a hablar del segundo gobierno radical de Irigoyen, voy a hablar del golpe de Estado, ¿no? Del pensamiento económico, de la creación de YPF, de la reforma universitaria. Bueno, me va a llevar 2 días, ustedes tienen un cronograma de clase de los distintos docentes, y bueno, cuando llegue el momento tendremos la evaluación por multiple choice, en el caso de todos los docentes, a excepción del profesor, la metodología utilizada en el primer cuatrimestre la vez pasada. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esta es la oportunidad para poder charlar y volver a dedicar este pasaje del segmento de nuestra historia a un docente de la Casa de Alto Estudio que supo comandarla, como el doctor Juan Carlos París, ex decano y presidente del Colegio de Abogados de nuestra ciudad. En su memoria, esta clase es para él. ¿Alguna pregunta? ya lo dio San Giorgi el tema. Ya lo dio San Giorgi y pensé que ya venía después que está bien, tiene lógica porque es la primera 16. No dije nada entonces. Lucas, ¿no? Sí. Entonces voy a buscar la batalla de Pavón. Buscala porque es importantísima la batalla de Pavón. De todas maneras, haces bien en estudiar del libro del titular. Si te va a evaluar el titular, por Zoom tenés que estudiar del libro del titular, es una cuestión de sentido común. Ahora, el libro del titular no es, digamos, la bandera de la historia constitucional argentina. Te podría nombrar López Rosas, Alfredo Galetti, Pepe Rosa, José María Rosa, los hermanos Irasusta, Diego Abad de Santillán, José Luis Romero, David Roth, Robert Potash, Gabriel del Mazo para el radicalismo, Rodolfo Puigros para los Caudillos de Mayo.
Mirá todos los libros que yo te puedo nombrar, pero bueno, Él, hacés bien él en leer nombró el a, libro del titular, porque desde el punto de vista didáctico es bastante provechoso, y aparte si te van a evaluar por Zoom, con ese, es bueno estudiar el libro del docente que te va a evaluar, ¿no? y él nombró a Galetti también. Y estaba viendo que, claro, después la reforma constitucional de 1866 ya pasa a 1898, también reforma constitucional. Exacto, a 18, yo me equivoqué, dije 1868, no es 1898, pero en realidad es una ley de ministerio eso, no es nada. Si te ponen en el multiple choice, ¿qué reforma constitucional era una ley de ministerio? Y te ponen 1898, 1860, 1949, 1994. ¿La respuesta correcta cuál es? 1898, ¿o no? ¿Está claro? Bien, sí, sí. De todas maneras, por la estadística, los alumnos que han sacado notas muy elevadas en el multiple choice, ¿puede ser? O por lo menos muy provechosas. Y han tenido por ahí alguna, no, en general han aprobado, creo que casi todos. No sé, la mayoría, hubo poca gente que fue al recuperatorio. Pero por ahí tienen algún altibajo con el profesor titular, porque al evaluar por Zoom, igual si yo mismo tuviera que evaluarlo a ustedes por Zoom, el nivel de desaprobados sería bajo también, pero habría, no sé si soy claro. A lo mejor por un sistema de multiple choice, ustedes al tener 4 opciones y tener un conocimiento de la asignatura, digamos, tienen menos margen de error y probablemente aprovechen, les sea de más utilidad en cuanto a la nota, ¿no? Sí, no es necesario leer a este es un autor televisivo en realidad, ¿no? O sea, explica bien la historia en términos de televisión. Eso no significa que sea un gran escritor, no sé si soy claro. O sea, eh, explica bien la historia en términos, digamos, de comunicación audiovisual, pero en los círculos académicos, digamos, no es sugerido. Tampoco es un delito leer de Felipe Piña. Hay algunos que son mucho, desde mi punto de vista, ¿cierto? Son menos que Felipe Piña. Y sin embargo están sugeridos en la bibliografía, pero no es un autor, digamos, de los círculos académicos. Sí es una persona que uno lo destaca porque tuvo la posibilidad de transmitir la historia con un lenguaje, digamos, medianamente entendible, y eso es bueno, es un aporte que ha hecho para la historia. Pero no es reconocido y no es muy sugerido en términos, digamos, universitarios, en términos académicos. Tienen que leer del texto del doctor Furundarena, eso me parece bien. Ahora, me extraña que no esté Pavón, la verdad no tengo el libro a mano y no tengo por qué descreer del alumno, ¿no? ¿Alguna pregunta para hacer? Nos veríamos, no me acuerdo qué día, para hablar del radicalismo, en 2 días serían. Un jueves y un viernes, pero no me acuerdo qué día. ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla, no hay ningún problema. Por eso estamos. Bueno, Sí, acá me yo dice Lucas que sí. que mañana vemos la de Pavón a la presidencia de Roca y quizás vemos lo de la batalla de Pavón. Puede ser, sí, claro, ojalá, ojalá. Yo creo que, claro, todos los jueves y viernes tienen clases teóricas, ¿no? Por Zoom. Sí. En el caso mío, nos volveríamos a encontrar, Dios mediante, con el radicalismo, en 2 días, un jueves y un viernes. Acá me dice Ana María que Pavón está en la página 151 del tomo 2 del titular de cátedra. Gracias, Ana María. Por ahí fue una omisión involuntaria de Lucas, por ahí se le pasó, o qué sé yo, no sé. O por ahí lo hablan mañana, el tema. ¿Hay alguna duda que tenga que ver con el contenido, con el continente, que tenga que ver con los temas, o que tengan que ver con la cuestión de las formas, con el fondo, o bien con la cuestión cosmética de la materia? ¿Alguna pregunta que hacer?
metodología de evaluación, bibliografía, algún tema que no entiendan. Tenemos un Zoom ilimitado provisto por la unidad académica, así que no hay ningún inconveniente en tomarnos el tiempo que quieren, responder las preguntas que a ustedes también les interesen sobremanera. Si no, los despido y les deseo que tengan mañana un lindo viernes y un lindo fin de semana. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay preguntas para hacer, nos reencontraríamos con el radicalismo. Un jueves y un viernes. No me acuerdo qué día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.